Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya está con nosotros Jennifer Nassif. Nassif. Y hoy vamos a hablar de la importancia de las primeras experiencias. ¿Cómo te marcan, si te afectan o no? ¿De todo? De todo, Martita. O sea, la mayoría de las memorias que tenemos, sobre todo de adultos, vienen aproximadamente en tu adolescencia o por ahí de los 20, porque es generalmente cuando experimentas las cosas por primera vez. Exacto. Y aparte está comprobado que las primeras veces, por ejemplo, empezamos explicando con el primer punto, que no se te olvidan. O sea, se te pueden olvidar la tercera, la cuarta, pero la primera vez de cualquier cosa, sea una pérdida, un gran éxito, todo eso te marca de por vida. Entonces, el beso, tu el primer novio. beso. Entonces, esas primeras experiencias se te quedan, digamos que metidas en tu memoria, para bien o para mal. Sí. Ok. Y van a afectar el resto de tu vida. Entonces, por ejemplo, en el punto número 2 nos explican que cuando tienes tu primera experiencia, lo que pasa es que involucras todos tus sentidos. Como es la primera vez que sientes algo, involucras algo nuevo, ¿no? el tacto, involucras todo, el olfato. Entonces, eso hace que esas primeras veces novedosas nunca se te van a olvidar. Igual, buenas o malas, ¿verdad? Buena, desgracia, o sea, para bien y para mal, O sea, exactamente. incluye lo malo también. Entonces, sean esas novedades y además, las primeras veces segregas unas hormonas que son la dopamina y la norepinefrina. Esas hormonas lo que provocan es que te enfoques y provoques en la memoria algo que nunca se te va a olvidar. O sea, es como el cemento para que se quede bien en la memoria, ¿no? Buen ejemplo. O sea, ¿Por es qué no? lo que ayuda para que se te quede. O sea, es esa hormona la que te Mira. provoca la emoción, el nervio. Por ejemplo, cuando vas a ir tu primer día en la universidad o tu primer día de un trabajo que querías mucho, te empieza a entrar mucho nervio y nunca se te olvida. No se te olvida lo que sentiste, lo que viste. Exacto. Sí, es esa y también a veces la emoción con la adrenalina. Pero todas esas hormonas que sientes de esa primera vez hacen que todos tus sentidos estén presentes, que estés muy enfocado y que esa memoria quede de por vida metida en la cabeza, como decíamos, para bien o para mal. ¿Cómo qué primeras experiencias, Jennifer? Entonces, por ejemplo, la primera que tenemos que mencionar en el punto número 3, el primer beso. Besos. La. ¿Te acuerdas dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Cómo te vio? ¿Qué te dijo? Digo, tu segundo beso es posible que ya no te acuerdes gran cosa y no se diga del tercero. Pero del primer beso, no hay persona que no te lo pueda platicar. Sí. Y además, parte de lo que estamos platicando es... fue La cara de la Jazz. Ah, de sí. verdad. ¿Dónde fue mi Jazz? Por eso pues, me acordé. Fue en la playa. Con un... ¿A qué edad? Estaba grandecilla, ¿eh? Eso te iba a decir, tenías? porque tan chiquita y no te ¿En la acordarías. playa? Estaba en la playa, sí. ¿Qué edad tenías? No sé, como 14. Estaba... Y eso, ay, no, entonces yo era ruca, yo tenía 18. No, Bueno, por mi vida. Pero yo ya estaba bueno. preocupada porque Prepa. todas mis amigas ya se habían besuqueado, ya Yo habían ya ni tenido les voy a novios, ya todo, y yo no. Entonces en la playa, con las estrellas, padrísimo. Jesús. Es que todos, yo fue enfrente de un elevador, ¿tú? En el cine. Todos Viendo nos acordamos. Tiburón, no importa. No. Con la musiquita de Taran, y yo feliz. Echando beso. No, tú, René? bueno, afuera de la casa de mis papás, ahí con yo todavía fuera de mi la casa. noviecita. Qué suave. Entonces, bueno, esas primeras experiencias afectan el resto de tu vida. Entonces, por ejemplo, en el punto número 4, lo que estamos diciendo es que si tu primera experiencia del beso fue una cuestión romántica, bonita, padrísima, ya empiezas a crearte historias y narraciones. Entonces ya empiezas a decir, ay, wow, el amor es una cosa maravillosa, hermosa, y de aquí en adelante esa narrativa te va a marcar. Es tu paradigma. Si tu primera experiencia fue espantosa, ese primer beso fue horrible, tu historia es, ay, guácala. Sí, también ya no. No se me besos, antoja, no me late. Entonces, esa primera experiencia, Te marca. empiezas a crear historias que te marcan como si fueran el futuro de tu vida, en vez de una simple Es experiencia. el paradigma de tu verdad ahora con respecto a ese suceso. Es correcto, así es. Después, así como por lo bueno, tu primera pérdida también te empieza a marcar, que ese es el punto número 5. Entonces, si por ejemplo, cuando tú fuiste pequeño, se te murió alguien muy cercano, Vaya, hasta el perrito, ¿no? También. o el perrito, ¿cuál es la historia que te dices? Si tú te dices, bueno, así es, pasa en la vida y se puede seguir adelante, rebotas de eso, tu historia es,
puedo con todo en la vida. Pero si esa primera pérdida, tú empiezas a decir, la vida es injusta porque a mí no se vale, Dios es cruel, es una persona que no mide, y entonces el resto de tu vida empiezas a tenerle miedo a las pérdidas, a ser más aprensivo y a ver un mundo injusto. Por una primera experiencia. Entonces, ojo, ahí los padres, cuando hay ese tipo de pérdidas, hay que ayudar mucho a los niños para, precisamente como dice Jennifer Nassif, ¿cuál es la vean que narración? pueden salir de esto. Exacto. ¿Qué historia te estás diciendo cuando sucedió eso? Ok. Entonces, efectivamente, ese es un muy buen punto, trabajarlo. En el punto número 6, también hablamos de tus depresiones, de los malos momentos. Porque si tu conclusión, lo que estamos diciendo, es que esa primera vez de la vida fue injusta, fue mala, te va a afectar en el estado de ánimo que tengas en la vida, ¿no? Por ejemplo, si se suicida alguien. Si tú dices, fue alguien muy cercano Un a ti. amigo, por ejemplo. Un amigo, hasta puede ser un padre, puede ser alguien muy cercano. Si tu historia es, tenía problemas, tenía depresión, fue cosa externa a mí, no lo tomas personal y sigues adelante. ¿Ves? Tú dices, yo puedo con todo en el mundo porque viví el suicidio de alguien querido. Pero si de ahí tú dices, seguramente fue porque no me quería, yo no valía, fue personal, yo tuve algo que ver, entonces el resto de tu vida sientes que no vales la pena. Para el resto de tu vida, ¿eh? Entonces, sí, esas primeras experiencias, justo el viernes estaba viendo una historia muy interesante en un noticiero de un hombre que desaparece de la familia. Él tenía una hija, en ese entonces tenía 8 años la niña. Desapareció, lo encuentran como 20 años después. Fue por cigarros. Se había ido a Cabo San Lucas a vivir porque era homosexual y no se atrevió a salir con su familia. Regresa, su familia, su mamá, sus hermanos lo perdonan, pero su esposa y su hija... O sea, la hija te dice, yo desde chica me pregunté qué hacía que yo fuera tan poco deseable para que él se hubiera ido. Entonces, durante siglos esto lo tuvo en la cabeza y claro que cuando él regresa a pedir perdón, ella le dice, ¿en serio? Claro. Ahora, ella obviamente permitió que le afectara de esa manera o puede no permitirlo. Ahí es donde los papás pueden ayudar. Influir en esas primeras experiencias. Oye, mi Jenny, rapidísimo, perdón. Tú tienes una frase que yo adopté en mi vida, que siempre decías que no es lo que te pasa en la vida, sino cómo reaccionamos ante dichos sucesos, ¿no? Correcto. Pero sí se puede nosotros como que programar o reaccionar de cierta manera ante cualquier cosa, o hay veces que, como decía, se te muere alguien, pues hijo, sientes que te quieres morir. O sea, sí puedes tú como programarte o... Es una excelente pregunta. Siempre se puede, pero sí hay cosas que hay que trabajar mucho más que otras, que toman mucho más tiempo. Es muy difícil si, digamos, tu mamá o tu papá se quitan la vida, es muy difícil programarte a decir no tuvo nada que ver conmigo. A simple vista, entonces sí tienes que hacer una gran introspección para analizar, para entender qué es una depresión, qué puede provocar, de manera que entre más lo entiendes, lo puede absorber, porque acuérdate que tu corazón es una cosa y tu cerebro es otra. Y muchos no están conectados. Tu cerebro dice, ay, esto es lógico, pero el corazón dice, pues me vale, no me interesa y no te voy a hacer caso. Para hacer ese conecte entre el corazón y el cerebro es muy difícil. Sí, hasta cuando estás enamorado. Especialmente cuando estás enamorado. Dices, no quiero que me duela, ya quiero olvidarlo. Pues sí, pero una cosa es lo que tú quieres y lo que tú dices. Todo el mundo te dice, no es bueno para ti, no te conviene, tú lo sabes, pero tu corazón no hace caso. Sí. Entonces, para que tu corazón haga caso, sí necesitas realmente platicar con gente y vivir y sentir. ¿Pero qué sientes cuando él te hace esto? No, sí me siento de esta manera. Entonces, ¿por qué te estás diciendo estas otras cosas? Es todo un trabajo terapéutico, pero sí se puede. En el punto número 7, fíjate, hasta las mentiras. ¿A qué voy con esto? Si de chiquito alguna vez robaste algo, ¿no? Y mentiste al respecto y nadie se enteró y se te hizo muy padre, ¿cuál es tu historia el resto de tu vida? Ay, qué fácil es mentir. Emocionante. Esto es emocionante y además ve lo que logré gracias a mentir. No me regañaron mis papás. No pasa nada. Y me fue muy bien. Y vamos a echar más mentiras. Pero si esa primera vez te cacharon, te sentiste tú pésimo, dices, mentir no valió la pena. Fíjate qué delicados son esas primeras experiencias, porque empiezas con esas narraciones hasta con la mentira. Entonces, por eso es bien importante cuando los hijos empiezan a saber que su primera mentira... Que no lo tomes de ligero, que digas, ay, es una mentirita blanca. Es un niño, ya lo Es un niño. pasar. Mentiras son mentiras. No. Entonces, como viven eso, va a afectar mucho. 8. Y en el 8, ahora por la buena, los éxitos. Te voy a dar un ejemplo. Bueno, yo no me acordaba de esto porque no soy mucho de deportes, pero leí un artículo de uno de los primeros partidos importantes de Michael Jordan, cuando no era el famosísimo, estaba en la universidad, y era en el primer año de universidad de los chiquitos, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, habían unos mejores que él, y era en la final
que iban contra Georgetown, iban 61-62 con 17 segundos en el reloj. No, bueno. Este era un chavito chiquitito, el más chiquito del equipo, y el señor desde atrás agarra la pelota, mete la canasta y ganan el partido. Claro. Me siento medio inseguro de hacer. Pienso en ese momento y agarro fuerza para atreverme y saber que soy casi invencible, ¿no? Entonces, tus primeras experiencias. Ahora, claro, no se necesita nada más un éxito en la vida, necesitas varios éxitos para poder. Para reafirmar. Para reafirmar. Y al igual que pues los fracasos, entre más tienes, espero. Pero a lo que voy es. Esto no tiene que ser marcado por vida si tú lo trabajas. Entonces, hay que trabajar las malas experiencias del pasado y Para aprovechar borrarlas. las buenas experiencias. Y el último punto, Número 9. que es tu primera experiencia sexual. Hay tanto que decir que adivinen qué. ¿Qué? Va a ser el tema completito del próximo miércoles. ¿La primera vez? La primera vez. Pero fíjate, si nos están viendo las mamás y los papás, traigan a sus adolescentes porque les vamos a dar todo lo que necesitan saber desde estadísticas, toda la información vital de ese primer encuentro sexual, por qué es tan importante y por qué hay que ser tan cuidadosos y conscientes de ese Y primer sobre todo aviso. también para los que tenemos hijos adolescentes, que en algún momento ya con esta sociedad van a caer cerca de la primera experiencia, ¿qué hacer? ¿Cómo estar preparados o cómo preparar este camino? Todo lo vamos a manejar el próximo miércoles y por lo pronto en @JenniferNasif en el Twitter, ya saben, les vamos a poner estos puntos y pues todos los comentarios que puedan aportar son muy bienvenidos. Exacto, ahí está. gracias, Bravo, Jennifer. Jennifer Nasif. Mil gracias. Gracias. Jenny. A ustedes, Me a encantó, ustedes. me encantó. Aparte, ya me quedé como pensando en el primer beso. El Sí, ya primer quiero, ex. ya quiero llegar a hacer mi lista. ¿Verdad? Está Ay, increíble. sí, claro. Pues vamos a un corte. Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.